Nuevo día en Cambio de Rasante para esas tertulias acerca de las compañías de seguros y como siempre tenemos para charlar con ellos y para que nos expliquen todos esos casos reales a Felipe Viso y Carlos Rial de Eurosiniestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, Buenos días. Bueno, hoy tenemos que hablar de esos casos que ocurren cuando nos vamos todos confiados con nuestro coche al extranjero. Vamos a poner el ejemplo de Portugal, porque es un país que lo tenemos aquí cercano en Galicia, desde todos los puntos pues siempre nos trasladamos allí, pero en el momento que sufrimos un siniestro podemos tener cualquier problema en carretera, vienen los problemas con las aseguradoras. Felipe. Sí, lamentablemente, bueno, pues ya he sabido un poco que un accidente en el extranjero pues es difícil, ¿no? En este caso el cliente nos viene porque habían pasado casi 4 meses desde el accidente, que su compañía pues no le daba información, siempre era evasivas. Entonces, bueno, decidí contratar nuestros servicios. Nosotros lo que hicimos inicialmente es localizar al representante legal en España y ponernos en contacto con ellos. Bueno, pues nos pasa un poco lo que posiblemente le haya pasado a la compañía de este cliente nuestro, ¿no? Que la compañía pues evade, no contesta. Entonces, después de bastantes intentos, pero en un periodo muy corto, porque ya había pasado un tiempo razonable, decidimos emprender las acciones judiciales que podemos. El cliente nos dice, no, pero ya me dijeron que con un accidente en Portugal hay que llevarlo en Portugal. La propia compañía de seguros de este cliente español, cuando nosotros le decimos que estamos designados, nos envía una carta diciendo que no acepta nuestra designación porque nosotros no somos un despacho que pueda ejercer en Portugal. ¿Vale? Nosotros, evidentemente, seguimos con lo nuestro y preparamos una demanda de un español que tiene un accidente en el extranjero, en este caso en Portugal, con una compañía aseguradora portuguesa y con un portugués. Pero aquí en España. No, el accidente lo tiene en Portugal. ¿Y pero eso dónde lo presentáis? Con un vehículo portugués, con una aseguradora portuguesa y con un conductor portugués, ¿vale? Y nosotros la demanda la preparamos y la presentamos aquí, en Vigo además, concretamente. ¿Y qué pasó? Porque claro, siempre que, porque la gente que nos esté viendo dice, uy, pues yo suelo salir mucho con mi coche y tal, claro, el problema, porque yo me imagino que si son 2 coches españoles en el extranjero no pasa nada, el problema viene cuando te das contra otro que es del país, ¿no? Sí. No, no es exactamente eso. El problema está en la ubicación del accidente, es decir, la ley española prevé que el juzgado que es el competente para llevar el enjuiciamiento del accidente es el del lugar donde se produce el siniestro. Entonces, los jueces españoles, cuando hasta ahora se les había planteado accidentes en el extranjero, decían, con el arreglo de la ley española, nosotros no somos el juzgado competente, tendrá que ir usted que reclamar a Portugal. Entonces, ¿cómo se solía solucionar? ¿O cómo se podía solucionar para no tener que ir a litigar a Portugal o a Italia o a donde fuese? Las compañías extranjeras solían tener un representante aquí en España con el que se intentaba negociar o llegar a una transacción o llegar a un acuerdo para que se indemnizase a las víctimas y tal. Pero a veces no se conseguía, con lo cual entonces, claro, para el español es muchísimo más complicado porque tendrá que contratar a un abogado en Portugal o en este caso sería. Y aparte con mucho desconocimiento de cuál es la normativa del país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que conseguimos fue que el juicio, en vez de que se celebrase en Portugal, se celebrase en España. El juez aceptó que que su juzgado era el competente en virtud de que el domicilio de la persona perjudicada residía aquí en Vigo. Bueno, se celebró el juicio y se nos concedió una indemnización muy parecida a la que se reclamaba. Pero lo realmente difícil es llegar a conseguir que este tipo de juicios se celebren en España, porque en principio la legislación española no lo prevé y hay que acudir a normativa internacional bastante compleja, tratados, etcétera, etcétera, y de ahí intentar convencer al juez de que sí se puede hacer aquí. ¿Y había ya jurisprudencia anteriormente o no había nada? Lo que hemos estado estudiando y la que conseguimos localizar, había un precedente en la Audiencia Provincial de Madrid, que fue el que alegamos, y luego había jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea diciendo que realmente se podrían celebrar los juicios fuera del lugar del accidente porque la legislación de la Unión Europea así lo permitía. Y esto todo nace porque ha habido muchos accidentes de extranjeros en la Costa del Sol que han querido reclamar
en sus países de origen, alemanes, ingleses, etcétera, que han querido reclamar allí. Como empezaron antes que nosotros, al principio tuvieron los mismos problemas y al final eso llegó a la Unión Europea les dio la razón y principalmente quieren reclamar allí porque su legislación les beneficia más que la española a la hora de obtener una indemnización. Porque esa iba a ser también mi siguiente pregunta, ¿no? Si estamos dentro de la Unión Europea, en este caso los dos países pertenecen, no se entiende mucho, ¿no? Bueno, lo que ya no se entiende es que haya distintos baremos, ¿no? Porque creo que la sangre de un alemán y la de un francés o la de un español es la misma, ¿no? Y el dolor es el mismo y las lesiones son las mismas, ¿no? Entonces ya no es muy de recibo que pagando los mismos seguros, más o menos, tengamos en España, seguimos y seguiremos cobrando bastante menos que otros países de la Comunidad Europea, ¿no? Lo significativo e importantísimo de esta sentencia es que abre un campo muy importante para el ciudadano español y más para los que rondamos países limítrofes como puede ser los gallegos, que tenemos a Portugal al lado, o la gente que tenga con Francia o en otros países, ¿no? Y poder defenderte y no, como decía Carlos, que si tú tienes que ir al país donde tienes el siniestro, tienes que contratar un despacho que tú no conoces, unas leyes que no conoces, igual unos gastos de desplazamientos que no puedes asumir o que no puedes porque tu trabajo te lo impide, o lo que sea, y esto abre un campo enorme, ¿no? Que evidentemente a las aseguradoras no les interesaba y que no han querido que esto salga a la luz. Porque ahora sí que hay una base firme, ¿no? O sea, una base firme para, en casos que ocurra lo mismo, aquí ya hay un precedente claro. Bueno, sí, nosotros tenemos este precedente y otro más, pero en derecho 2 más 2 no siempre son 4. Claro, están las interpretaciones, ¿no? Que caiga en otro juzgado, caiga otro juez y pase olímpicamente de los argumentos que nosotros le hemos dado, de las sentencias que aportamos del Tribunal Internacional y tal y cual, y que decida que no, que sea férrea lo que sea. Y después hay aspectos polémicos todavía que no están claros porque los jueces tampoco se han puesto muy de acuerdo. Hay una interpretación diferente entre lo que dicen los tratados y lo que dicen los jueces sobre qué legislación se debe de aplicar. Es decir, no está claro si una persona que se lesiona, en este caso en Portugal, tiene derecho a reclamar con arreglo al baremo español o tiene que utilizarse el portugués aunque el juicio se celebre en España. Sobre eso hay polémica. Y luego una cosa que me gustaría dejar muy clara y es de cara a los oyentes, es que no se crean que, bueno, yo tuve un accidente en Portugal, me voy para España y al llegar allí ya Eurosiniestro lo arreglará. No. O sea, a ver, hay que intentar conseguir documentación. Por ejemplo, en este asunto que hemos llevado, la persona que nos contrató se había preocupado de conseguir el atestado en el cual dejaba clara que la culpa era del conductor portugués. Es decir, hay que las reclamaciones hay que documentarlas, es decir, hay que aportar pruebas, con lo cual hay que intentar demostrar, como ocurre en España, que realmente no somos culpables del accidente. Es decir, no nos podemos presentar aquí en España a la aseguradora diciendo no, me dio un portugués que se llama Joao y tiene un coche tal, porque con eso solo no se va a arreglar. Oye, y si hubiese pasado a la inversa, no sé cómo están las cosas en Portugal, aquí sabemos cómo están, pero si fuese un portugués el que hubiese tenido aquí el accidente, ¿hubiese sido lo mismo o no? En Portugal... Como te decía Carlos, es más fácil, porque si es un accidente en España y es un español... No, pero el mismo caso, pero en otro país. Sí, o sea, es decir, si es el portugués el que tiene el accidente aquí. Viene una persona que vive en Oporto, tiene un golpe aquí y quiere, es más fácil para... quiere reclamar en Oporto. Pues no lo sé, porque realmente no sé si la ley portuguesa establece lo mismo, es decir, que el juez competente es el del lugar del accidente o no. En todo caso, si aplica la misma normativa internacional, porque esas son sentencias del Tribunal Superior de Justicia que están traducidas a todas las lenguas de los países que pertenecen a la Unión Europea, debería poder celebrar el juicio en Portugal, aunque el accidente lo haya tenido aquí, porque la legislación de la Unión Europea, en ese sentido, y la jurisprudencia de los tribunales superiores prima sobre la de los tribunales nacionales, es decir, tiene una superioridad jerárquica, ¿no? Entonces, si el abogado portugués encuentra precedentes, los aporta y el juez los ve, debería ser igual, sí. Estamos viendo los problemas que pueden generar un siniestro en el extranjero, entendiendo entre las dos partes implicadas, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos un accidente en el extranjero, me imagino que también habrá que tener muy leída la póliza, ¿no? Para ver lo que hemos contratado y lo que no, porque luego vienen las sorpresas también. No, a ver, aquí hay una pregunta que antes quizás dejamos un poco en el aire que no te contestamos bien, y voy a empezar por esta última pregunta.
No, tú tienes dentro de tu seguro pues una cobertura que es el de accidentes, ¿no? Que es en principio el que te va a poder cubrir si estás en España, evidentemente si no quedaste en Portugal, y que a priori te va a tener que cubrir, puesto que es el seguro de accidentes del conductor, ¿no? Y de los ocupantes. En ese aspecto no deberíamos de tener mayores problemas, ¿no? En caso de que no se sepa quién es el responsable, en principio es tu propio seguro el que te debe cubrir, que la gran mayoría de los seguros cubren estas contingencias. O sea, no hay ¿vale? problema, ¿no? Hasta unas ciertas cantidades y un cierto tiempo no suele haber problemas, a pesar de que muchas compañías ponen ilimitado, pero luego a través de otros medios pues ilimitado se puede dar, pero vamos a pensar que no habría problema inicialmente, ¿no? Vale. Y con relación a la otra pregunta que me hacías de cuánto entonces, qué diferencia entre que yo tenga un accidente en Portugal o tenga en España, me tienen que pagar de diferente forma, pues un poco lo que Carlos dice, ¿no? Si para el oyente que entienda, es decir, los accidentes de tráfico hay un baremo, cada país tiene un baremo diferente, esto es raro de entender, pero es así. Entonces, ¿por qué se nos tiene que pagar? Pues por el baremo, en principio nosotros esperamos por el que sea el baremo español, como los ingleses intentan que sea por su baremo inglés, pues por eso son ingleses aunque tengan el accidente en España. Esto luego ya, como dice Carlos, queda un poco a criterio del juzgador, que es el que tomará pues si es este o no es este el valor de indemnización que se debe abonar. ¿Y esto cuándo se va a equiparar? Porque somos todos de la Unión Europea. Decía antes Felipe que la sangre inglesa-alemana valía más que la española, pero esto me imagino que, o sea, es algo grave, me refiero. Sí, pero en esto, por lo que yo sé, no hay previsión de que se vayan a unificar los criterios, ni que se vayan a unificar... Porque digo yo, en España las grandes empresas son las aseguradoras, en Alemania y en... Sí, también. Claro, pero, es decir, ahora mismo se está renovando, reformando el baremo de indemnización de accidentes, que está prácticamente perfilado. Y si estábamos los quintos por Europa en cuanto a nivel de indemnizaciones, pues a lo mejor con la nueva actualización del baremo, pues a lo mejor, no lo sé, pasamos a ser los sextos, o los séptimos, o los octavos, de los 28, es decir, no nos vamos a poner en el grupo de adelante, ¿no? Aun teniendo en cuenta que ahora se reforma y que las cuantías de indemnización en algunos casos van a ser mayores, en otras van a ser menores y que parece ser que por término medio va a aumentar solo un 10%, cuando el baremo lleva prácticamente anquilosado desde el año 90, que se dice práctico. O sea, va a hacer 25 años que llevamos con el mismo baremo, actualizándose solo con el IPC. Y estamos por la cola, me imagino. Sí, que el quinto país por Europa de 28. Y ahora te digo, es decir, ahora sí con esta nueva actualización del baremo, no lo sé, ¿eh? Pero me imagino que si estamos de quintos pasamos a estar de décimos, o sea... Por la cola. O sea, que hay otros países que están mucho menos desarrollados, con mucho con menos... de renta, por ejemplo, que lo que acabamos de hablar de Portugal, es decir, hay un estudio hecho por la Unión Europea de lo que cobraría una persona que tuviese un accidente en todos los países de la Unión, ¿no? Con unas premisas determinadas. Y en ese estudio salía, por ejemplo, que en Portugal cobraría casi 3 veces lo que se cobraría en España, casi 3 veces. Por ejemplo, nosotros siempre creemos que estamos mejor que Portugal, pues en este caso y para este tipo de temas no siempre, es decir, porque el baremo portugués valora mucho unas cosas y otras muy poco, ¿no? Pero que vaya a haber criterios de unificación, de indemnización de las cuantías de indemnización, yo a corto plazo, y me refiero a los próximos 2, 3, 4 años, ni está previsto, ni hay iniciativas a nivel internacional para homologarlo ni nada. Con lo cual, yo también estoy de acuerdo contigo, es decir, a ver, si yo me parto una pierna, me duele lo mismo a mí aquí, que si me la parto en Alemania, que si me la parto en Francia, el dolor es el mismo, los analgésicos van a ser iguales y el tipo de curación lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que cobrar un alemán hasta 5 o 6 veces más de lo que cobre yo. Si es que además luego eso no se justifica, porque si tú coges lo que yo pago por mi seguro y lo que paga un alemán, a lo mejor la diferencia está en un 10% o un 15%, algo así, pero no en un 600%. Bueno, pues Eurosiniestro, Felipe, Carlos, muchísimas gracias por traernos de nuevo estos casos reales y sobre todo la importancia, bueno, de crear también en España esa jurisprudencia para que en un futuro los juicios también se puedan celebrar aquí en el caso de que suframos un accidente en el extranjero. Les espero en otro programa, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.